Buenos días, hermanos. No, buenas tardes ya. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos también a las personas que nos siguen a través de nuestra transmisión en YouTube, en Facebook. Siempre hay un grupito no menor de personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Hoy día, hermanos, vamos a iniciar una nueva serie de sermones. Ya terminamos de estudiar el libro de Tito, en realidad la carta del apóstol Pablo a Tito, que la utilizamos con el propósito de poder revisar desde la perspectiva bíblica cómo el Señor nos prepara para un mejor servicio a su reino y cómo también de esa forma nos guía y nos orienta respecto de el liderazgo y de cómo elegir también el liderazgo, que es algo que vamos a hacer la próxima semana, es el día sábado. Hoy día quiero introducirles a una nueva serie que se llama Hechos son amores y no solo buenas razones, que de hecho está basada en el libro de Hechos. Cuando pensé en el nombre dije, qué ocurrente soy. ¿Cuál es el propósito de esta serie? Que podamos revisar, va a ser una serie cortita, antes de empezar la serie de Navidad, que ya se nos viene muy pronto, con el fin de que podamos revisar en el libro de los Hechos cómo son las motivaciones de nuestro corazón y cómo el Señor transforma y trabaja en las motivaciones de nuestro corazón para poder manifestar en acciones lo que creemos y lo que decimos acerca de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque en el libro de los Hechos vamos a encontrar una serie de historias, que vamos a revisar de hecho 4 de ellas, acerca de cómo el Espíritu Santo capacita a los creyentes para estar comprometidos con aquello que creen, de tal forma que vivan el Evangelio de manera consistente. Y por eso decidí ponerle este nombre, que a propósito de este dicho también muy popular en nuestro país. Y hoy día quiero, en virtud de esto, invitarles a reflexionar sobre esto. Cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, transformó a un grupo de hombres cobardes, a un grupo de hombres que estaban atemorizados, en personas valientes, en personas que abrazaron con coraje el proyecto del reino de los cielos, estando incluso dispuestos a morir por causa de su fe. De hecho, sabemos con certeza que los discípulos a los cuales el Señor llamó apóstoles y les envió por todo el mundo a predicar el Evangelio, tuvieron finales en sus vidas trágicos. Todos ellos fueron martirizados de diversas maneras, entregaron su vida por causa de su fe, entregaron su vida a causa de sus convicciones, porque el Espíritu Santo fortaleció en ellos aquella fe. Y a propósito de esto, anoche me quedé hasta muy tarde, de hecho mi señora me retó, viendo una película que me la recomendaron. Esta película es del año 2016 y se llama Hasta el último hombre. No sé si la han visto. Es una película bastante bélica, debo advertirlo, así que no la vea con los niños. Pero esta es una película dirigida por Mel Gibson. Que de hecho Mel Gibson se caracteriza por dirigir películas, no sé si todos saben, pero Mel Gibson es una persona que se confiesa católico apostólica romana, y él busca de alguna manera transmitir el mensaje de la fe a través de muchas de las películas que él ha dirigido. Y él ha elegido ciertas historias muy, muy curiosas. Una de ellas es la de este hombre que se llama Desmond Doss. Y yo estuve investigando un poco acerca de este hombre, y Desmond Doss es un soldado que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y él se enroló en el ejército de los Estados Unidos con una condición. Él dijo, yo voy a ir al frente de batalla, voy a ir a ayudar, ¿cierto?, en esta guerra. Sin embargo, yo no quiero sostener un arma en mis manos, porque yo no quiero disparar contra nadie. Entonces, curioso que alguien quiera enrolarse en el ejército para ir
al frente de batalla sin querer sostener un arma en sus manos. Así que le dijeron, mira, en ese caso tenemos dos opciones para ti. La primera es que tú te enroles y pases a ser cocinero y que te preocupes de preparar las raciones de los soldados, y ahí no vas a tener que sostener un arma, pero sí vas a tener que trabajar mucho, ¿no? Porque hay que levantarse muy temprano para preparar toda la comida. El problema es que Desmond II no era muy hábil en la cocina. Entonces la segunda opción era la de ser auxiliar paramédico e ir por detrás de las líneas de batalla atendiendo a los caídos. Así que él dijo, ok, me voy a quedar con este segundo rol en el ejército. Y la película cuenta un poco cómo fueron las convicciones que él tenía las que lo empujaron, en particular en una batalla que fue la batalla de Okinawa, en donde se dice que ahí murieron cerca de 7.000 soldados de ambos lados, una batalla muy sangrienta, en donde se nos dice que Desmond II iba detrás de las líneas de batalla, atendiendo a los heridos y llevándolos a un lugar seguro. Quienes fueron rescatados por Desmond II de esa batalla dicen que aproximadamente él ese día rescató más o menos 100 soldados norteamericanos y japoneses. Él también atendió a soldados enemigos que estaban caídos en la batalla. Él mismo, cuando cuenta su historia, dice que en realidad no fueron 100, que fueron solo 50. Una especie como de falsa humildad de este hombre. Entonces en la película tomaron una decisión muy sabia. Dijeron, bueno, algunos dicen 100, él dice 50, dejémoslo en 75. Entonces la historia cuenta un poco cómo él rescata a estos hombres que estaban en el campo de batalla, y él los toma y los saca de la friega de la batalla y logra, a través de su intervención, salvar la vida de ellos. Pero fíjense que la historia no solo se enfoca en esta batalla de Okinawa, sino que también se enfoca en las convicciones que motivaron a Desmond II a tomar esta decisión. Por causa de lo que él hizo, él fue condecorado. Pero sin embargo, él se transformó en el primer soldado condecorado en presentar objeciones de conciencia a recibir esta condecoración por causa de sus convicciones acerca de las motivaciones de la guerra que Estados Unidos estaba librando en Japón. Y que ustedes saben que después desencadenaron dos tremendas tragedias con 2 bombas nucleares estalladas en aquel país. Así que se enfoca la película también en rescatar cómo las convicciones de este hombre, que estaban sustentadas en su fe, porque él era un hombre creyente, él era un discípulo de Cristo, y estas convicciones lo llevaron a actuar de manera consistente. Sus convicciones lo llevaron a ir en ayuda de aquel que lo necesita, sin caer en introducirse en la batalla y en pelear y en disparar contra los enemigos. Me pareció interesante introducir este sermón con esta historia, porque de alguna manera de eso vamos a hablar, de cómo es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que afirma nuestras convicciones para que nosotros podamos actuar con convicción. Están muy distraídos por ese sonido de fondo, ¿no? Sí, creo que es el viento. Entonces, para que no se me distraigan, yo quiero exponerles 4 principales razones que expuso un autor que se llama Steve Lee, de por qué nosotros no solemos comprometernos tanto con nuestras convicciones. ¿Por qué nosotros no compartimos el Evangelio y no transformamos en acciones estas convicciones que supuestamente abrigamos en nuestro corazón? Y Stephen Lee dice que, en primer lugar, muchas personas sienten temor de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio, porque tienen una poca comprensión acerca de lo que es el Evangelio. Es decir, no han logrado comprender en profundidad qué es lo que realmente el Evangelio significa para ellos. Y tal vez esta poca comprensión tiene que ver con superficialidad. A veces tiene que ver con una actitud religiosa, con asistir a un culto dominical por tradición o por compromiso,
pero no porque realmente hay una comprensión profunda de lo que el Evangelio hizo en mi vida y de las transformaciones que el Señor ha provocado en mí. Entonces existen, de hecho, muchas personas que no se comprometen con su fe y en compartir el Evangelio porque tal vez no han comprendido en profundidad qué es lo que han creído. En segundo lugar, Tim Lee dice que esto tiene que ver a veces con discipulados sin conexión con la misión. ¿A qué me refiero con eso? Aquí hay personas que realmente están comprometidas con su fe, que tienen una fe profunda, ¿no? Tal vez a diferencia de los primeros, que no han logrado echar raíces profundas respecto de su fe, hay otras personas que sí logran hacer eso, que sí logran comprometerse y vivir a conciencia aquella fe que el Señor les ha revelado mediante su palabra. Pero esta convicción no está asociada a la misión propiamente tal, al deseo de querer compartir con parientes, con amigos, con vecinos, con hermanos, con personas cercanas, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Entonces es un discipulado, nos transformamos en discípulos de Cristo, pero sin una real conexión con la misión del Señor, lo que ciertamente de todas formas habla de una disfuncionalidad en la comprensión del discipulado. En tercer lugar, tiene que ver con el miedo al rechazo o incluso a veces derechamente a los prejuicios. Sobre todo hoy, en tiempos en los que ser cristiano es bastante impopular, el presentarse y manifestar la fe muchas veces nos expone a situaciones de burla, nos expone a situaciones de segregación o derechamente de prejuicios por cosas que se han sabido, porque no, que yo escuché, que los evangélicos acá, que los cristianos allá. Entonces, para evitarnos el sinsabor de situaciones que pueden ser incómodas respecto de nuestra fe, no son pocos los que derechamente deciden no comprometerse con la comunicación del Evangelio de Cristo Jesús. Y también, en último lugar, Tim Lee dice que esto está asociado a la falta de conciencia y también de amor por los perdidos, que es una característica muy propia también de nuestra época. Vivimos en una época muy autocentrada, de mucha autosuficiencia, de poca solidaridad, en donde incluso el Evangelio nos parece necesario y bueno para nosotros, pero no nos parece tan urgente llevar ese mensaje a aquellos que hoy día lo necesitan con desesperación. Entonces, Tim Lee de alguna manera logra resumir en estas 4 razones la deficiencia que nosotros tenemos al momento de compartir el Evangelio y cómo a veces somos demorados en esta tarea de predicar el Evangelio o somos obstaculizados en esta labor de predicar el Evangelio por causa de nuestras propias taras individuales o personales. Así que me pareció interesante poder hacer un pequeño ejercicio con usted. Esto es primera vez que lo voy a hacer. Yo no sé si usted está en el grupo de WhatsApp de Noticias de la Iglesia, ¿ya? Si usted no está en ese grupo, usted solo con su teléfono escanee el código QR y se va a hacer miembro automáticamente del grupo. Es importante porque voy a enviar un ejercicio que quiero que hagamos ahí. Entonces, si usted no es parte del grupo, escanee el código QR, apriete el botoncito y se va a unir de forma automática al grupo de noticias. No se preocupe, no vamos a mandarle spam ni mucho menos. Tratamos de ser súper criteriosos con la información que transmitimos, ¿ya? Así que si usted está en el grupo, yo voy ahora a enviar una encuesta. Y si uno está en el grupo, aproveche de sumarse para que usted también pueda participar de esta encuesta. ¿Cuál es la pregunta? Se las voy a enviar enseguida. De hecho, ahí se las acabo de enviar. Así que tiene permiso para ver su teléfono. La pregunta es la siguiente. Respecto de la misión de contar a nuestros amigos y parientes lo que Jesús hizo por nosotros, con el fin de que ellos también conozcan de su amor, ¿cuál podría ser su mayor miedo? Y puse varias opciones. Primero, el temor de no saber explicar el Evangelio, de no tener las palabras adecuadas, ¿no? Como de pronto decirle, no, mejor lo invito a la iglesia para que el pastor le explique el Evangelio porque yo la verdad puedo equivocarme o no tener las palabras adecuadas. En segundo lugar, ser confrontado, es decir, yo puedo ir y predicar el Evangelio incluso a veces con valentía, pero
no tener argumentos después si alguien me responde algo o me dice, bueno, ¿y qué pasa con esto que la Biblia, que fue escrita por los hombres y que fue manipulada en los manuscritos originales? Y ahí de pronto uno dice, chuta, no sé si tengo todas las respuestas. Entonces, como no tengo todas las respuestas, prefiero mejor guardar silencio. En tercer lugar, tal vez ser ridiculizado por lo que digo. Ser objeto de burla, ser una persona que posteriormente pase a ser una caricatura del evangélico y perder un poco también esa reputación, ¿no?, que a veces nos precede. También ser objeto de prejuicios, ¿no?, de empezar a ser segregado, de empezar a ser apuntado con el dedo por causa de nuestra fe, por causa de nuestras convicciones. De pronto por ahí, todas las anteriores a usted lo identifican y son temores que usted puede sentir en el momento de predicar el Evangelio. Pero también dejé esta última opción, que usted tenga la posibilidad de decir, no tengo miedo, al contrario, ¿no? Donde puedo, donde es necesario, donde es importante, voy a estar ahí, independiente de las consecuencias, compartiendo el mensaje del Evangelio. Vamos a dejar la encuesta corriendo un ratito para que usted pueda pensarlo bien y vamos a volver a ella en algunos minutitos más, de hecho en el tercer punto del sermón. Así que lo que yo quiero ahora introducirles y explicarles es lo que estaba sucediendo en el libro de los Hechos. Fíjense que cuando Jesucristo resucitó, porque el libro de los Hechos nos cuenta aquello que aconteció con los discípulos de Cristo después de la resurrección de Jesús. Y lo primero que nosotros vemos post-resurrección de Cristo es la aparición de Jesús a sus discípulos. Lo primero que hizo Jesús después de resucitar fue presentarse delante de sus discípulos. En varias ocasiones, lo hizo delante de las mujeres, después lo hizo delante de todos sus apóstoles, después o lo hizo en grupos más pequeños. Y de hecho, si leemos Juan 20:19, se nos dice que al momento de la resurrección de Jesucristo, llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, que es el día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. El día en que Jesucristo resucitó, ¿dónde estaban los discípulos? Encerrados en una casa con miedo y temor a causa de los judíos. Con temor por lo que había sucedido con Jesucristo, a quien ellos habían crucificado. Entonces, para que de pronto no les tocara a ellos vivir lo que experimentó Jesús, decidieron encerrarse amedrentados en una casa, ojalá que nadie note que estaban ahí. Cuando ellos estaban en ese lugar, dice la Biblia explícitamente, con las puertas cerradas y llenos de temor, aparece Jesucristo. Entonces fíjense, esto pasó post-resurrección de Jesús. 50 días después, la Biblia nos cuenta en el capítulo 2 de Hechos, el evento del Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿Qué fue lo primero que aconteció después del Pentecostés, después de que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos? La predicación de Pedro a una multitud en Jerusalén. Eso dice Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, no estaba solo, estaba con todos los discípulos, alzó la voz y les habló diciendo. Entre el primer evento y el segundo evento pasaron solo 50 días. Un mes y medio. Y yo les quiero hacer esta pregunta muy sincera. ¿Qué sucedió en ese mes y medio para que personas que estaban encerradas, atemorizadas en una casa, pasaran después a exponerse delante de todo el pueblo y a viva voz predicando el Evangelio? ¿Qué hubo de distinto en este proyecto de convertir a estos hombres en discípulos? De transformarlos de personas temerosas a personas valientes. De personas que estaban encerradas, ojalá, queriendo pasar desapercibidas, a personas que estaban dispuestas a pararse delante de una multitud, a dar testimonio de la fe en Cristo Jesús. Aquello que aconteció con los discípulos en aquel momento, ciertamente, y lo vamos a ver ahora, es algo que el Señor sigue haciendo con nosotros.
Él sigue capacitándonos a usted y a mí como discípulos suyos para dejar el temor, para dejar la superficialidad espiritual y comprometernos con el reino de los cielos de tal forma que podamos vivir la fe y comunicarla de manera efectiva a quienes nos rodean, que podamos hacer realmente la diferencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue distinto? Bueno, la Biblia nos dice que la gran diferencia la hizo el encuentro con Jesús. Entre la resurrección y el Pentecostés hubo 50 días en que Jesús caminó con sus discípulos. Se encontró muchas veces con ellos, se sentó a comer con ellos. Los encuentros que tuvieron con Jesús les proporcionaron a los discípulos las convicciones que les faltaban, porque ellos habían oído el mensaje del Evangelio. Ellos habían caminado con Jesucristo durante 3 años. ¿Qué mejor capacitación que esa, que caminar con el Maestro 3 años aprendiendo de Él? Y aún así, aun cuando Él había anunciado su muerte y su resurrección, el corazón de sus discípulos estaba lleno de temor. Nos dice la Biblia que Jesucristo en cada una de estas conversaciones les proporcionó de la convicción que les faltaba. Y de hecho, en uno de estos pasajes en donde Jesús se encuentra con ellos, se dice que el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con que les abrió el entendimiento, para que todo aquello que el Señor les había enseñado durante tanto tiempo, en ese mismo instante les hiciera sentido. Y dijeran, sí, todo lo que hemos leído del Mesías en el Antiguo Testamento, todo lo que Jesucristo enseñó mientras caminamos con Él, tiene sentido ahora. Y yo abrazo ese proyecto. El Señor les comunicó no solo la verdad, sino que también sembró en ellos la convicción. Y esta convicción se manifestó a través de acciones, a través de palabras, no de simples intenciones. Los discípulos no solo se quedaron maravillados por ver a Jesús resucitado, no solo eso generó bonitos afectos en sus corazones, no solo generó una sensación de paz y quietud y tranquilidad al haber descubierto la verdad, eso transformó a los discípulos en personas que actuaron, que se comprometieron con acciones y palabras. Y eso fue lo que realmente hizo la diferencia entre estar encerrados en una casa, a puerta cerrada, con temor de los judíos, a predicar el Evangelio a viva voz a todo el pueblo en Jerusalén. Lo que nosotros vemos es que la diferencia la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue aquel que potenció estas palabras y estas acciones para que a través de ella muchas personas fueran transformadas. Los discípulos fueron dotados de palabras, de acciones, de convicciones, pero no fue sino hasta que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, en que esas palabras y acciones pudieron realmente ser un canal de bendición y transformación para aquellos que estaban escuchando el Evangelio en aquel momento. El Espíritu Santo es aquel que hace la diferencia. Y de hecho, eso es lo que nosotros vemos en el texto de Hechos 1:8. Porque Jesús, estando con sus discípulos, les dice, no se vayan a ningún lado, quédense acá, porque, y está anunciando lo que iba a suceder en Pentecostés, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y allí me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense que esta palabra que destacamos aquí, que es la palabra poder, en el griego es una palabra que la hemos comentado muchas veces, ¿no? El dinamis. ¿Y de dónde viene, de hecho, nuestra palabra dínamo? Y yo me puse a investigar muy escasamente sobre esto, así que si hay aquí algún ingeniero eléctrico, después siéntase en la libertad de corregirme, ¿ya? Pero esto fue lo que yo encontré muy interesante. Un dínamo es un aparato que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. A grandes rasgos, ¿es así, Jaime? Sí, a grandes rasgos es así, ya. Transforma, ¿sí? Este es mi ingeniero eléctrico personal, la energía mecánica en energía eléctrica.
Entonces yo busqué una imagen. ¿Sí? Esto es lo que hace un dínamo. Hay una manivela que usted acciona, ¿sí? Y al medio hay una bobina que funciona como potenciador. Y lo que resulta de esta acción mecánica a través de esta bobina es la energía eléctrica. No me pregunte cómo sucede, no tengo idea. Yo solo sé que esto funciona, ¿sí? Hay una acción que a través de un elemento que es el dínamo potencia esta acción mecánica y la transforma en energía eléctrica. Esto es, de alguna manera, a lo que Lucas, que es el autor de Hechos, estaba apuntando. Él dice, nuestras acciones, nuestras palabras, por sí mismas, no generan ningún resultado. Porque no está en nosotros el transformar ni cambiar la vida de nadie. Y fíjese que eso es, en algún momento de mi vida, fue un gran alivio. El descubrir que la eficacia de mi predicación no depende de cuánto conocimiento yo acumulo. No depende de cuántos títulos en teología yo obtenga. No depende de la calidad y profundidad de mis argumentos, sino que depende única y exclusivamente de la acción del Espíritu Santo. Cuando yo descubrí eso, descansé. Cuando yo descubrí que mi labor es ser testigo y no abogado del Señor, yo descansé porque dije finalmente, Señor, tú me llamaste a decir y a explicar lo que tú me revelaste. Lo que tú hagas en el corazón de las personas ya es labor del Espíritu Santo. Porque lo que dice Hechos 1:8 es que este potenciador de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras convicciones, es el Espíritu Santo. Y Él es el que genera resultados. Él es el que cambia vidas. Es el que transforma a las personas. Por lo tanto, sin el Espíritu Santo, nada podríamos hacer con eficacia. Nada podríamos hacer para transformar siquiera un solo corazón si el Espíritu Santo no va delante de nosotros. Por eso Jesucristo le dijo a estas personas que eran sus discípulos, quédense acá, ni se les ocurra ir por las suyas, porque les va a ir mal. Esperen que venga el Espíritu Santo. Porque cuando venga el Espíritu Santo, entonces sus palabras, sus acciones, sus convicciones podrán hacer la diferencia. Esto es maravilloso, porque finalmente el motor de nuestra misión es el Espíritu Santo. Él es el que hace que la iglesia sea una iglesia dinámica. Él es el que hace que la iglesia sea viva. El Espíritu Santo es el que mueve a los discípulos de Cristo para el cumplimiento de la misión. Y entonces allí es donde yo hago algunas reflexiones personales que comparto con ustedes. Hemos orado pidiendo al Señor que nos muestre hacia dónde debemos ir, dónde debemos predicar. Hemos tenido sensibilidad delante del Señor para que Él nos guíe y nos oriente con quién debemos hablar, con quién podemos conversar o en qué contextos el Señor nos desafía a dejar nuestra cobardía, a dejar nuestros prejuicios y predicar el Evangelio con valentía. Hemos tenido esa capacidad y esa sensibilidad. Si no la hemos tenido, hoy día el Señor, hermano, te da esa oportunidad de que hoy día te sientes, que escuches y pienses, ¿dónde será que el Señor quiere que yo dé testimonio de mi fe? Sabiendo que el resultado no depende de mí, no depende de mi capacidad, de mi habilidad, de mi talento, sino que del Santo Espíritu. Si la misión es de Dios, si el Espíritu Santo es quien ejecuta esta misión, entonces a nosotros como discípulos de Cristo nos queda solamente orar fervientemente para que el Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. ¿Y sabe qué? Reflexionando sobre esto me acordé de el avivamiento que experimentó la iglesia en Estados Unidos, de la mano de un gran predicador que era Jonathan Edwards. Esto sucedió entre los años 1940 y 1942, 2 años, solo 2 años. En esos 2 años Estados Unidos experimentó un gran avivamiento espiritual solo a través de la predicación de un hombre que, dicho sea de paso, no era Spurgeon.
de Charles Spurgeon, que era un predicador inglés, se decía que él era un orador fantástico. De Jonathan Edwards no existen las mismas referencias. No tenemos ninguna grabación de él propiamente tal, sí tenemos muchos de sus escritos. Pero hay algo en lo que se enfocó Jonathan Edwards de forma muy específica, que fue en la doctrina de la justificación. De hecho, uno de sus sermones más conocidos, que probablemente usted lo recuerde, se titula Pecadores en las manos de un Dios airado. Imagínese usted va a un culto y el título del sermón es Tú eres un pecador y estás en las manos de un Dios airado. Hoy día sería muy impopular predicar algo así, ¿no? Pero Jonathan Edwards, centrado en el Evangelio, empezó a predicar este sermón en la ciudad de Enfield, en el estado de Connecticut, y dicen que el sermón fue interrumpido por el quebranto de muchas personas que a través de lo que estaban escuchando caían a los pies de Cristo Jesús confesando sus pecados. Y de hecho se cuenta que aquella noche cientos de personas de entre las familias de la ciudad de Enfield fueron alcanzadas por el Evangelio y se convirtieron al Señor. Y que durante los 2 años que duró este avivamiento en Estados Unidos, se calcula que el 10% de la población americana se convirtió a la fe cristiana, contándose entre ellos a varios millones de personas. Déjeme decirle que no fue el talento de Jonathan Edwards el que generó esto. Él era un hombre, un pastor, comprometido con la predicación del Evangelio, sin grandes habilidades ni talentos, pero recordado porque el Señor, a través de él, hizo una gran diferencia en la vida de miles y millones de personas. Porque Jonathan Edwards fue empoderado del Espíritu Santo, que es quien realmente lleva adelante la misión. ¿Se ha preguntado por qué con usted tendría que ser distinto? No digo que todos lo vamos a convertir en Jonathan Edwards, porque no es mi pretensión, sino el hecho de poder reflexionar internamente y preguntarle al Señor, Señor, ¿dónde quieres tú que yo pueda hacer alguna diferencia? ¿Dónde crees tú, Señor, que yo puedo dejar de lado mis taras y mis prejuicios y mi cobardía y comprometerme con mi fe para hacer siquiera tal vez la diferencia en una sola persona? A eso el Señor hoy día nos convoca, a que podamos ser empoderados de este dínamo, ¿cierto? De este gestor de energía que produce resultados para la gloria del Señor. De hecho, eso es lo que dice después el texto en la segunda parte. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el texto dice, me seréis testigos. Y la palabra testigos viene de una palabra en griego de la que deriva también nuestro concepto de mártir. Martureo es la palabra mártir. Y la palabra mártir originalmente no estaba asociada a alguien que pierde la vida. La palabra mártir originalmente estaba asociada a un individuo que testifica y confirma una historia. Alguien que testifica y confirma una historia. Y para hacerlo, lo hace muchas veces de manera verbal. Y ahí es donde nosotros, por ejemplo, podemos recordar la historia del ciego al cual Jesús sanó. Esta historia la hemos contado muchas veces y es una historia fantástica. Jesús se acerca a un hombre ciego, prepara en su mano un poco de barro que él toma tierra, echa un poco de saliva en su mano, hace una especie como de brea y la pone en los ojos del ciego. Y después le dice, anda y lávate la cara. Y cuando él se lava la cara, dice que abre los ojos y por primera vez en su vida él logra ver. Y él empezó a saltar. Imagínense lo que es esto. No haber podido ver un solo color en tu vida. Y mediante la acción de un hombre como Jesucristo poder recuperar la vista. Es absolutamente justificado que este hombre, dice la Biblia, saltaba de alegría.
Fue un escándalo. Él hizo tal escándalo, fue tanto su alegría que su condición no pasó desapercibida. La gente empezó a decir, oye, ¿no era este el ciego que nos pedía dinero? ¿Será que de verdad fue ciego y en realidad nos mantuvo engañados? Y la gente empezó a agolparse a saber qué pasaba, y esto llamó la atención de los fariseos y de los escribas. Y cuando les dijeron que Jesús lo había sanado, ellos decían, esto no es posible. Tomaron al ciego y lo encerraron en la sinagoga y lo empezaron a interrogar. ¿Tú eras ciego? ¿Realmente eras ciego de nacimiento? Vamos a mandar a alguien que vaya a confirmar esto donde tu mamá. Y mandan a alguien a la casa que, oye, ¿de verdad su hijo era? No, si mi hijo nació ciego, sí, de verdad. Entonces, ¿pero por qué ahora ve? No sé, yo no lo veo hace tiempo, así que... Y volvieron a la sinagoga y entonces dinos qué fue lo que hizo, cómo fue que lo hizo. Y el ciego de pronto en algún momento, yo estoy parafraseando muchas cosas, hermanos, por si acaso, dice, ¿saben qué? Yo no tengo idea cómo lo hizo. No me pregunten a mí. Yo no sé lo que hizo, no sé cómo lo hizo, no sé ni por qué lo hizo. Yo lo único que sé es que antes yo no veía, era ciego y ahora veo. Y eso basta. Cuando el Señor nos dice, ustedes van a ser testigos, no nos manda a que nos preparemos con todos los argumentos que sean necesarios para derribar los cuestionamientos de las personas. Lo que el Señor pide de ti es que tengas la sensibilidad de decir, ¿sabes qué? Esto fue lo que pasó conmigo. Esto fue lo que el Señor hizo conmigo. Y eso puede ser real también para ti. Eso también puede acontecer contigo, porque ocurrió conmigo. Y te invito a que vayas a buscar a aquel que hace esa obra. Yo no tengo ese poder. Eso es ser testigo. No tienes que pararte a defender al Señor. No tienes que hacer un curso de apologética, aunque sea muy buena conocer argumentos. Es contar tu historia. Es generar inquietudes en las personas, para que no solo a través de tus palabras, sino que también para que manifiestes esto a través de tus acciones, de tus hechos. Que tu estilo de vida también se condiga con aquello que tú enseñas, con aquello que tú predicas. No hay nada más nocivo para la predicación del Evangelio que una boca llena de la palabra del Señor, que no es confirmada por un estilo de vida que esté de acuerdo a lo que nosotros enseñamos. Eso es muy dañino para el reino de los cielos. Es por eso que, nuevamente, aquel que hace la obra en nosotros es el Santo Espíritu. ¿Quién es aquel que genera en nosotros acciones santas? ¿Quién es aquel que nos motiva hacia toda buena obra? El Santo Espíritu. No solo es aquel que potencia nuestras palabras y acciones, es aquel que también nos santifica para que nuestra vida, nuestros hechos, tengan consistencia con lo que decimos y enseñamos. Finalmente, el Santo Espíritu es aquel, no solo que se lleva todo el protagonismo y la gloria, es porque realmente Él es aquel que hace todo en nosotros. Porque finalmente, para empezar a terminar, la Biblia dice que tendríamos que ir de Jerusalén a Judea, después a Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era la ciudad donde ellos estaban, Judea era la región contigua donde ellos estaban, Samaria estaba un poco más distante, pero era una región que estaba cerca de ellos. Y finalmente Jesús, en vez de empezar a enumerar todos los sectores geográficos, dice, hasta lo último de la tierra, ustedes tendrán que ir a predicar el Evangelio. El Señor Jesucristo está diciendo que por medio de la guía y la acción del Espíritu Santo tenemos la capacidad de poder derribar barreras. Derribar barreras. Porque aquí se abrieron barreras geográficas. Aquí se abrieron y se derribaron barreras culturales. ¿Y sabe lo que uno desde este lado del mundo puede observar de lo que pasa en Oriente Medio hoy día? Es que se siguen levantando muros. Siguen habiendo segregaciones raciales y culturales.
Y sabe, lo que hoy día ocurre en Oriente Medio es todo lo contrario a lo que ocurrió cuando Cristo Jesús vino a instaurar el reino de los cielos, para que desde Jerusalén ese reino se expandiera por todo el mundo. El evangelio del reino es uno que derriba barreras culturales, es uno que derriba barreras geográficas, porque hace la diferencia en las personas. Y es por eso que cuando nosotros revisamos la encuesta, que dice, respecto de la misión de contar a nuestros amigos y parientes lo que Jesús hizo por nosotros, con el fin de que ellos también conozcan de su amor, ¿cuál es nuestro mayor miedo? Fíjese que yo me esperaba esto, se lo voy a decir, de hecho casi iba a poner una diapositiva con mi hipótesis, ¿no? ¿Cuál debe ser el resultado con mayor adherencia? Y si bien yo estoy muy agradecido al Señor por ver que hay muchas personas que son tan dispuestas a declarar que no tienen temor, también sé y soy solidario con aquellas personas que dicen, en realidad, yo tengo temor de ser confrontado y no tener argumentos. Es muy comprensible esto. Es un temor que probablemente sea el más común y del cual debemos hacernos cargo. Pero yo quiero que a esto que arroja esta encuesta muy poco científica, por decirlo menos, usted pueda sumarle lo que hemos reflexionado hoy día. No necesitas los mejores argumentos, aunque el cristianismo los tiene. La fe cristiana los tiene porque es la verdad, y la verdad no tiene más argumentos que la mentira. Pero ¿sabes qué? Finalmente no serán los argumentos racionales los que van a transformar el corazón de una persona. No va a ser tu capacidad intelectual de estar a la altura de responder a las inquietudes de las personas los que harán realmente la diferencia. Por supuesto, con esto no quiero decir que no debamos prepararnos y conocer el Evangelio y ojalá profundizar sobre nuestra fe para dar respuesta a aquellos que demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Lo que yo quiero decirte es que eso ya no debe ser un temor para ti. Porque si creemos en lo que hoy día hemos predicado, entonces podemos ir a nuestro hogar, podemos volver a nuestra casa sabiendo que el Espíritu Santo es el único que hace la diferencia en mi vida y en la vida de quienes me rodean. Solo así podremos ir desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Piense usted en Jerusalén como nuestra ciudad, como Concepción. Es aquí donde el Señor nos plantó para predicar el Evangelio, para ser testigos, no poniendo énfasis en nuestra calidad moral, en nuestra capacidad intelectual o en la fortaleza de nuestros argumentos, sino teniendo como motor de nuestra misión al Espíritu Santo. Para que clamemos al Espíritu Santo que sea derramado sobre nosotros. Porque así, quiero dejarte con 5 cosas para que puedas pensar y practicar durante esta semana. Si realmente nos vamos a comprometer con la acción de vivir en consistencia con nuestra fe a través de nuestras acciones y palabras, entonces tal vez podremos comenzar orando. Orando por nuestros parientes y por nuestros amigos. Orando por aquellas personas a las que tal vez, mirando la encuesta, sentimos temor de hablarles por el hecho de ser confrontados. De que nos podamos despojar de ese temor de decir, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a responder? Oremos por ellos primero. Segundo, piense y viva el Evangelio. Tú no puedes comunicar a nadie lo que no te pertenece. No puedes predicarle el Evangelio a una persona si tú primero no estás pensando y viviendo el Evangelio. Tú no puedes darle indicaciones para llegar a un lugar a alguien si no sabes tú dónde estás parado, si no sabes tú dónde tiene que ir. Si no piensas y si no vives el Evangelio, malamente podrás tú guiar
a otras personas a encontrarse con su Salvador. Crea oportunidades, seamos más intencionales, inspiremos preguntas en las personas. Y tal vez esto es algo que le ha pasado, que están ustedes en sus círculos sociales, a alguien le llama la atención que usted sea de alguna forma, me llama la atención que tú seas así, me llama la atención que tú hables estas cosas o que tú tengas estas actitudes. Cuando usted piensa y cuando usted vive el Evangelio, usted va a generar ruido en su entorno y las personas se van a acercar. Muchas veces ni siquiera somos nosotros los que tenemos que andar buscando tantas oportunidades. El Señor es aquel que con el simple hecho de pensar y vivir el Evangelio, nos concerta citas espirituales para poder comunicar el Evangelio, lo que usted vivió, lo que el Señor hizo por usted. No más que eso. Aprendamos a ser culturalmente sensibles también. Porque hoy día no se trata de que vamos a tomar el Evangelio y lo vamos a disfrazar de una forma que sea amigable para las personas. El Señor nos libre de disfrazar el Evangelio. Ser culturalmente sensible tiene que ver con que debemos estar conectados con nuestro entorno. Debemos estar conscientes de cómo viven nuestros vecinos, de cómo viven y piensan nuestros amigos, de cuál es la estructura que hoy día gobierna la mente de nuestros colegas de trabajo. Porque si caemos en la actitud, equivocada ciertamente, de apartarnos de todas esas cosas porque representa todo lo que yo no creo, entonces vamos a estar cortando puentes. No se trata de que ahora para predicarles a ellos vamos a vivir como ellos, pero debemos conectarnos con la cultura que nos circunda. Crear puentes con aquellas personas, ¿para qué? Para que a través de esos puentes tengamos oportunidades de sembrar el Evangelio en sus corazones. Y por último, y creo yo que es lo más importante, confíe en el poder del Espíritu Santo. Se lo repito, confíe en el poder del Espíritu Santo. Él está con usted. Él está acá. El Espíritu Santo está en nuestra vida, está en medio nuestro y se manifiesta en cada uno de nuestros corazones, produciendo en nosotros santidad y queriendo, así como los apóstoles en aquella época fueron llevados de la cobardía a la valentía, que usted hoy día derribe sus taras, prejuicios y limitaciones para que con valentía se sume a lo que Dios está haciendo y predique el Evangelio. Que el Señor nos ayude entonces a poner en acciones, en hechos, nuestra fe y no solo en buenas razones. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, te bendecimos, te alabamos en esta hora, porque tú nos hablas a través de tu palabra para darnos aliento, para darnos, Señor, de tu Espíritu Santo, a fin de que, primero, Señor, si hemos vivido una fe tal vez superficial, si no hemos comprendido en totalidad lo que es el Evangelio, o si tal vez solo hemos sentido un compromiso periférico contigo, hoy día, Señor, tú a través de tu Santo Espíritu nos invitas a cavar más hondo, a un compromiso más profundo, a una fe, Señor, que esté enraizada realmente en la verdad que es Cristo Jesús. Te pido, Señor, que esa sea la diferencia que pueda hacer hoy en nosotros tu Santo Espíritu. Que nos lleve, Señor, a una profundidad, a más honda, que realmente nos sumerjamos en tu verdad, en tu presencia, Señor, y que eso sea realmente significativo en nuestro caminar espiritual. Y, Señor, también te ruego que a través de lo que tú haces en nosotros, nos permitas también ser sensibles a la gente que está a nuestro alrededor, que necesita oír el Evangelio. Padre, ayúdanos a superar nuestros propios temores, a que aquellas cosas, Señor, que nos limitan, mediante lo que hemos reflexionado hoy día en tu palabra, puedan caer, que esas barreras puedan ser derribadas, y hoy día, Señor, hoy tu pueblo, tu iglesia se levante con valentía para predicar el Evangelio, independiente de lo que pase, Señor. Porque los apóstoles
estuvieron dispuestos incluso a entregar su propia vida en defensa de la verdad. Hoy día, Señor, en condiciones que nos son mucho más favorables respecto del ejercicio de nuestra fe, yo te ruego, Señor, que no nos conformemos con menos, que entregar todo nuestro esfuerzo y nuestra energía para que tu nombre sea glorificado, para que tu palabra sea predicada en todo lugar. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.